Dios me los bendiga, preciosos hermanos, todos mis hermanitos lindos, hermosos que se estén conectando a través de YouTube, Instagram, Facebook, por donde lo hagas. Hermanito, te bendigo. Aquellos que se han suscrito, te bendigo, mi hermano lindo. Gracias por tu suscripción. Y aquellos que no se han suscrito, te bendigo, hermanito lindo, porque te has tomado el tiempo para poder oír esta palabra. Pero quiero hacer una breve oración por cada uno de mis hermanitos. Padre, en el nombre de Jesús del Nazareno, Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, Espíritu Santo, te pedimos que a través de tu presencia toques a aquellos que están en enfermedades, Señor, que tienen ahora en este momento procesos de enfermedades, que están pasando dolencia, que tu mano sanadora y por las llagas de Cristo queden sanados. Aquellos que están de luto, Señor, ponle paz en sus corazones, Señor. Consuélalos, Padre. Aquellos que están en necesidad financiera, Padre Celestial, que tú le abras puertas para que ellos queden bendecidos. Que las puertas que tú abres nadie la puede cerrar, Padre. Bendícelo, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía sin producir efecto para lo que lo envié en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hoy vamos a tocar un tema, hermanito lindo, hermoso, y el tema que vamos a tocar hoy se llama: si tu alma no es liberada, no vas a poder obedecer la palabra de Dios. El alma necesita ser liberada para poder obedecer. ¿Por qué les voy a hablar de este tema? Porque este es un tema que no se toca mucho, pero que hay que enseñar al pueblo de Dios, hay que enseñar a las personas cómo liberar de tu alma. ¿Por qué el Señor habla de la cautividad? ¿Por qué Él vino a dar una libertad al cautivo? El alma es lo más importante que nosotros tenemos que tener alineado con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde reside todos nuestros sentimientos, las emociones, todo lo que hay en nosotros, todo lo que sale de nuestro corazón, ahí ese es el alma. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma es importante que se mantenga alineada con el espíritu para poder recibir la salvación y poder ser obediente, hermano lindo, hermoso. El cuerpo no es nada, el cuerpo es un vehículo que usted tiene para identificar su personalidad, solamente porque ahí está puesta el alma. Por eso es que tenemos un cuerpo para identificar tu personalidad, y el alma tuya está dentro de ese cuerpo. Y el aliento de vida que el espíritu que lo da Dios. Y ese regresa a Dios. Pero el alma depende a dónde elige, cómo vive en la tierra, decide en la tierra a qué lugar va a ir a vivir el resto de su vida. Donde tú quieres pasar tu tiempo. Entonces tú tienes que ser liberado en el alma para poder obedecer. Por eso es que hay tantas personas, hermanos hermosos, preciosos, que están en las iglesias, sí, están en las iglesias, oyen el mensaje de Dios, van y cumplen con todo lo que es las reglas de la iglesia, de ser un buen cristiano. Pero el problema no es ese, el problema es que siguen haciendo cosas como si estuvieran en el mundo. Siguen haciendo pecados que ellos a veces dicen, pero ¿por qué? Si yo sé que esto no es verdad, esto no lo debo hacer, esto es desobediencia, esto no está bien, ¿por qué yo sigo cayendo en ese pecado cuando yo le pido a Dios que me libere, cuando yo voy a la iglesia, cuando yo hago las cosas que tengo que hacer, pero todavía sigo arrastrando este pecado, hermano? ¿Por qué? Porque parte de su alma está cautiva. Entonces, si esa parte de tu alma no se libera, no vas a poder obedecer, hermanos. Y ahí es donde está y reside la palabra de Dios que nos habla, que Él sí vino a dar libertad. El problema es que no nos enfocamos en las oraciones por esa libertad. No estamos enfocando en las oraciones de necesidades de esto. Pero mira, dice la palabra que como prospera tu alma, prosperas tú también. Si tu alma no prospera en el mundo espiritual, tú como personas en el mundo terrenal, aquí en este mundo en que tú ves físico, no puedes prosperar. ¿Por qué? Porque la esclavitud, los espíritus que esclavizan esa parte del alma no te van a dejar prosperar. Van a saquear tus bendiciones. Vas a tener problemas y frustraciones para hacer cosas que tú quisieras avanzar y no avanza, porque el alma está cautiva en esa área. ¿Cómo les voy a explicar? Mira lo que dice la palabra. Ezequiel 18, versículo 20. ¿Qué es lo que te dice Ezequiel 18:20? Escuchen, hermanos hermosos, preciosos, porque esto es para que tú despiertes y puedas entender por qué hay tanta situación en tu vida. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecara, no dice el cuerpo, no dice el espíritu, dice el alma. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo.
La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, que cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, usted viene y confiesa que Jesús es su Salvador y usted ya está en el reino de Dios, claro, al confesar. Sí, Dios te acepta como hijo, pero Dios tiene que hacer un proceso en ti, en tu alma. El proceso que Él hace es que tú dependas del Espíritu Santo para que esas áreas que fueron cautivas a través del pecado ancestral, a través de los pecados que tú cometiste, sea liberada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esas áreas, a esas partes de tu alma, estar cautiva y no han sido liberadas, hay frustraciones, hay opresión en tu alma. ¿Por qué? Porque está cautiva. Hay un espíritu que te cautivó a través del pecado o a través de los pecados ancestrales. Por eso es que cuando tú vienes a los pies de Cristo y el Espíritu Santo te libera, la maldición de tus padres no te van a alcanzar a ti, no alcanza al hijo. Ni la maldición del hijo alcanza al padre, porque ese es un problema ya del hijo. Si el hijo no se convierte, pero el padre se convirtió, él no tiene por qué llevar el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. A ver si me dejo entender. Entonces, por eso él dice que el alma que peca, esa muere, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, que la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, todo lo que tú hagas bueno, vendrá bueno para ti. Todo lo que hagas malo, vendrá sobre ti cosas malas. Eso es lo que te está diciendo, que tú no tienes por qué, si tu papá, por ejemplo, es un idólatra, cree en espíritus malos, consulta a los espíritus, pero tú eres un hijo de Dios porque tú recibiste al Señor como tu Salvador. Tú estás en un proceso de liberación. Cada vez que nosotros confesamos con la boca que Jesucristo es nuestro Señor y que lo recibimos a Él, al Espíritu Santo, tú entras en un proceso espiritual. Pero ¿qué pasa? Que nunca, muchas veces en la iglesia se les explica al creyente que tú necesitas una liberación total para poder obedecer la palabra. Te sientan, te dan las clases, te dicen que no peques, que no hagas esto, que no hagas aquello para que no traigas espíritu malo, para que tu vida sea mejor. Claro, exactamente. Pero no le explicamos la raíz del problema. La raíz del problema reside en el alma. Esa es la raíz del problema. Entonces usted como cristiano tiene que tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo empiece a limpiar. Por eso David dice, si mis pecados fueran como carmesí, tú los volverás como blanca lana. Los echarás al fondo del mar y no tendrás memoria de ello. ¿Cuándo pasa eso que Dios limpia los pecados? Que son como carmesí, los vuelve como blanca lana, cuando el Espíritu Santo entra en ti, empieza a llenarse, tú empiezas a llenarte de su presencia, entonces todo lo que es oscuridad en ti, todo lo que está en cautividad en ti, empieza a ser liberado. Entonces, ¿qué pasa? Muchos van a la iglesia, ya, reciben la palabra y ya el resto de la semana entera, usted no toca esa palabra, usted no adora, usted no ora, usted no se llena de esa presencia. Entonces, ¿cómo vas a recibir una liberación si el Espíritu Santo da libertad? Él es el que libera. Él es el que hace que toda tiniebla que haya salga. Él quema, Él es un fuego que purifica. Por eso el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque yo enviaré al Consolador que estará con ustedes en la tierra. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, que es la marca, el sello de la salvación, nosotros no somos nada, hermano. No somos nada. Es importante que usted pueda entender que el progreso tuyo en todas las esferas, en todas las áreas de su vida, tanto espiritual o física, reside en su alma. Reside en el alma. Por ejemplo, si hay un pecado que usted está cometiendo constantemente y usted ora, pero no pasa, ora. Usted tiene que orar por esa liberación total. Y usted no puede salir de esa oración hasta que usted totalmente quede libre. Si usted no queda libre, usted no va a poder obedecer. Ese espíritu lo va a dominar, lo va a controlar para que si usted tiene un espíritu que oprime en pornografía, usted va a seguir mirando pornografía. Si es un espíritu de robo, usted va a seguir robando porque ya ese espíritu está ahí afligiendo su alma. Está cautivando esa área de tu alma. Por eso que el alma es oprimida por los espíritus. Entonces usted tiene que orar para que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, lo libere. Y todos los días usted va a la oración, Padre, libérame. Y cuando venga la tentación, usted tiene que llenar el corazón de usted, su mente, de palabra y de adoración.
porque es ahí como eso puede salir y orar sin cesar. Por eso el Señor dice, oren sin cesar. ¿Por qué? Porque es el área, es la parte donde usted está siendo oprimido. Y créame que hay liberación. Hermano, mira, yo les voy a decir por experiencia propia. Cada cristiano tiene su experiencia propia con el Espíritu. Mi experiencia cuando yo era una mundana pecadora, que yo todavía no conocía de las cosas espirituales, claro que habían áreas en mí que estaban siendo oprimidas por espíritu. ¿Cómo lo entendí? Bueno, ya después con el proceso del tiempo y con la guianza del Espíritu Santo y las visiones que Dios me dio y todas las cosas que tú aprendes en este proceso como todos ustedes han aprendido. Pero había un área que era más fuerte que la otra. Habían espíritus que dominaban una parte más que otra. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en ese proceso? Yo no tuve un maestro que me enseñara. Escuchen esto. A mí me enseñó el Espíritu Santo. Yo no tuve un pastor que me enseñara. Yo no tuve a nadie que me enseñara. Fue que yo me sometí al Espíritu. Empecé a buscar a Dios, empecé a orar, empecé a adorar. Y eran mañanas, madrugadas, tarde. Yo quiero ser libre en esta área. Yo quiero ser libre, Señor, y libérame. Yo te quiero servir. Yo no quiero ser uno más de un banco sentado sin producir frutos. Y eso fue lo que me liberó. Yo ni cuenta me di. Ya cuando ya yo estaba, yo decía, ay, este espíritu que me oprimía ya no me tocó más. No me tocó. Ahí entendí que fui liberada. Porque ya no tenía un deseo de pecar en eso. ¿Entienden lo que yo le estoy hablando? Ya no pecaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el espíritu te libera, quedas libre. La palabra que puedes oír de alguien no te va a liberar. Es el Espíritu Santo el que libera si tú quieres, si tú te comunicas con Él, si tú le pides le ayuda. Él es tu ayudador, Él es tu consolador. Y eso es un proceso de todos los días porque yo lo viví. Por eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos, por la palabra de Dios quedan limpios. Al cumplir la palabra tú vas a quedar limpio. Tú no puedes ser limpio si no puedes obedecer la palabra. Si tú tienes un área en tu vida débil que está siendo manipulada por un espíritu en el pecado que tú estás cometiendo, usted no va a poder obedecer aunque usted quiera y tenga todas las mejores intenciones buenas. Pero como Dios escudriña el corazón y sabe que tu deseo es ser libre, Él lo va a hacer. Él te va a liberar. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es someterse al espíritu. Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero que me dé fortaleza para resistir esto y usted me libere, para que mis pecados queden como blanca lana, para que no tengas memoria de ellos y orar y orar y orar y orar. Va a llegar un momento que usted mismo va a decir, ya no siento ese deseo de pecar en esto. ¿Por qué? Porque ya fuiste liberado. Y lo que pasa es que no se les enseña la raíz, la base de la opresión demoníaca, no se les enseña. La iglesia necesita, los pastores, enseñar esto para que el pueblo quede liberado de esas ataduras. Por eso la palabra dice en Isaías, hermano, capítulo 51, versículo del 14 al 16, dice, el preso agobiado no morirá en las mazmorras ni le faltará su pan. No está hablando de un preso común que está ahí preso en una cárcel. Está hablando de la cárcel del alma, donde se pone el alma, las partes cuando usted peca del alma, que el alma tiene deseo de pecar porque hay una guerra entre el alma y el espíritu. El alma se opone a las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo y está en la carne. Entonces el espíritu incita al alma a que ore, a que busque de Dios, pero el alma se revela porque está en un cuerpo, porque está siendo oprimida por espíritus que lo llevan al pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El preso agobiado, el Señor tiene la libertad, tiene la llave de abrir esa cárcel donde está tu alma. Pero ¿cómo? A través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través del ayuno. Muchas veces hay que ayunar para que el alma sea liberada. El mismo espíritu cuando ve el deseo de tu corazón, el deseo de servirle a Dios, el deseo de alabarle a Dios, el deseo de estar en la presencia de Dios, Él mismo te libera. Él mismo te libera. Te libera totalmente y dejas de pecar en esas áreas. Y tú vas viendo cómo el alma que estaba oprimida empieza a ser soltada, liberada. Pasan cosas diferentes en tu vida. Tú ves que los caminos se van a abrir. Cosas que antes tú practicabas constante, ya tú las vas a aborrecer. Personas que te hablaban a lo mejor cosas feas por su boca. Tú ya no quieres ese contacto porque ya tu alma está siendo liberada. Ya esas personas que están en cosas que tú practicabas antes, ya no quieres estar porque tu alma está siendo liberada.
Ya tú quieres estar en las cosas espirituales. Ya tú tienes la mirada en las cosas de Dios. Ya tú lo que antes te atraía del mundo ya no te va a atraer porque estás siendo liberado por el Espíritu de Dios. Esa parte del alma esclavizada, antes eras vanidosa, a lo mejor empieza el Espíritu Santo y tú pidiéndole a Dios y ya esa vanidad se va de tu vida porque estás siendo liberada. Las cosas que antes te gustaban ya no te gustan porque tu alma está siendo liberada. Es un proceso. Eso no es que hoy entré a los caminos de Dios y mañana todo se va. No, no, no. Es un proceso de obediencia y búsqueda del Espíritu Santo para que tu alma sea liberada. Entre la luz dentro de ti y empieza a salir todas esas tinieblas. Por eso la palabra de Dios dice en Lucas 4:18, hermano hermoso, mira, escuchen esto. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad al oprimido. Es decir, sin esa llenura del Espíritu Santo, nadie puede predicar una palabra. Tú podrás predicar muy lindo y puedes tener un pico de oro y hablar muchas cosas lindas, pero las personas que te oyen no van a ser liberadas. ¿Por qué? Porque tú estás predicando en la carne. Pero cuando se predica en el Espíritu y es la llenura del Espíritu que habla a través de tu boca, es el mismo Espíritu, las almas que oyen son liberadas. ¿Por qué? Porque van a entender, van a entrar en el plano espiritual donde tú vas a entender por qué tú estás siendo oprimido, cuál es la raíz de esa opresión y vas a ser libre. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar las medidas, tienes el instrumento, tienes las herramientas, que es el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, es el poder del Espíritu Santo para que tú quedes libre. El Espíritu Santo es para todos los que quieren ser libres. El Espíritu Santo es para aquellos que quieren obedecer la palabra. El Espíritu Santo solamente está esperando que tú le des la entrada para entonces él poder liberar. Si tú le pones un stop, él no va a actuar. Pero si tú le dices, entra a mi corazón, libérame. Señor, este es mi área débil. Confiesa, como decía David, hasta que yo no confesé mis pecados. Mientras que no confesé, mis huesos me dolían. Estaba mal, pero cuando confesé mi pecado, ahí fue en que entró ese Espíritu Santo, los ríos de agua viva. La palabra de Dios empieza a morar en ti y eso te va limpiando, eso te va haciendo, vas a tener el temor y la santidad de Dios en tu corazón para obedecer la palabra. Mientras que el alma esté esclavizada, usted no va a poder hacer nada, porque aquí mismo dice, para proclamar la libertad de los cautivos. ¿Qué cautivos? Los que tienen ataduras en el alma. Y vista a los ciegos, a los que son ciegos, que no entienden, no pueden entender lo que la palabra. Muchas personas no entienden lo que la Biblia habla. Muchas personas entienden la Biblia a su manera. Y esto no es a su manera, esto es a través del Espíritu Santo que tú vas a entender la palabra de Dios. Y dar libertad a los oprimidos. ¿Qué libertad? A las almas oprimidas. El alma es oprimida por espíritus. El alma es oprimida por espíritus. ¿En qué? ¿Cómo? Porque espíritus que hacen que tú peques. Espíritus que hacen que tú mientas, espíritus que hacen que tú practiques pecados que van en contra de la naturaleza, que Dios no le agrada que tú lo hagas. ¿Pero por qué? Porque hay un espíritu oprimiéndote para que tú no seas salvado, para que tú vivas en una opresión, para que tú vivas en angustia, para que tú vivas en tristeza, en depresión, porque hay una esclavitud en tu alma. Pero el Espíritu Santo vino para eso. Cristo vino para hacer las obras de las tinieblas. Dice que aquella acta que te condenaba, que nos condenaban a nosotros, dice que Cristo la clavó en la cruz del Calvario, la clavó. Él pagó la deuda por mí y por ti. Ahora tú lo único que tienes que hacer es entrar en obediencia y llenarte del Espíritu. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Es que esto no es complicado. Lo complican porque no explican bien lo que es la libertad del cautivo. La libertad del cautivo empieza cuando tú aceptaste a Cristo como tu único salvador de corazón. No es porque alguien te invitó a la iglesia y por embullos de otros tú entraste, no. Cuando tú aceptas que ese sacrificio de Jesús vino a darte una libertad y que tú quieres una vida eterna, tú no quieres ir a otro lugar. Entonces tú empiezas a aceptar que la palabra de Dios es tu manual de vida, empiezas a vivir como dice la palabra, pero va a haber un reto. ¿El reto cuál es? El alma que está oprimida, el alma que fue esclavizada por espíritus ancestrales o por los pecados que tú cometiste. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Liberarte. Pero, pastor, pero yo no sé cómo liberarme yo mismo. No, es que no te vas a liberar tú mismo, te va a liberar el Espíritu Santo.
Tú vas a depender del Espíritu Santo. Tú le vas a pedir al Espíritu Santo tu liberación. Porque para eso Dios trajo al Espíritu Santo, lo mandó con nosotros. Créame, si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros, ninguno nos salvaríamos. Ninguno de nosotros nos pudiéramos salvar. Porque el Espíritu Santo es el que te da la convicción de pecado. No sé cuántos de ustedes cometen un pecado, ¿sí o no? Como pecado y usted en su inconsciente, su conciencia le dice, lo que hiciste no está mal, deberías arrepentirte porque lo que tú estás haciendo no es correcto. ¿Quién te convence de pecado? ¿Quién te convence de ese pecado? El Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. Él vino para la justicia, para convencer de pecado y para instruirnos a nosotros. Para instruirnos y convencernos de pecado, para que conociéramos la justicia de Dios. Porque va a haber un final para las personas que no fueron correctas. Va a haber un final, un castigo, hermano. Esto es real, esto no es mentira. Cuando el alma tuya salga de tu cuerpo, va a escoger el lugar donde tú estuviste más tiempo y donde donde te gustaba estar. Si estabas en el pecado, tu alma le gustaba y se complacía en el pecado, en las cosas que a Dios no le agrada. Usted escogió el destino de usted. Pero si su alma se agradaba en lo espiritual y usted lo que busca es el deseo de Dios y hacer lo correcto y evitar el pecado, hermano, usted va a ir al lugar correcto. Esto es así real. Esto no estamos hablando de cuerpo. El cuerpo es tu vehículo. El cuerpo donde el alma tuya reside para darte un físico y decir, tú eres fulano, yo soy fulana, que él es fulano. ¿Entienden? Pero aquí lo importante es que cuando el alma es liberada, por eso dice, si tu alma prospera, si tu espíritu prospera, si tu alma está próspera, todo lo demás es próspero, hermano. Pero cuando hay cautividad en el alma, hay mucha traba, porque esos mismos espíritus que oprimen, que te tienen enjaulado, encarcelada tu alma, no van a dejar que tú avances en nada. Vienen enfermedades, vienen situaciones. ¿Por qué? Porque has sido esclavizada. Y muchas veces hay almas que han sido esclavizadas por espíritu de brujería y de hechicería. Hay personas malas en la tierra. Hay personas que se dedican a hacerle daño a otro. Pero eso tiene solución, el Espíritu Santo. Él te va a libertad en toda área. En toda área que tú no hayas progresado de tu vida, es porque hay un espíritu oprimiendo. Entonces usted va a orarle a Dios para que esas áreas de tu alma sean liberadas por el Espíritu Santo y usted va poniendo cada cosa que está pasando en su vida. Señor, si mi alma fue retenida, esclavizada, enjaulada por espíritu, brujería y hechicería, Padre, libérame, haz que yo salga de esa jaula de esclavitud que me han puesto para que yo no sea nadie, para que yo esté miseria, para que las cosas no se den. Si es un espíritu ancestral, ato a los hombres fuertes ancestrales para que no me opriman. Señor, y oro todos los días, oro. Pero ¿qué pasa con las personas? Las personas oran hoy y mañana se olvidan de orar por eso. Tú tienes que orar como el Señor enseñó la parábola de la viuda. Dice que ella vino al juez injusto a pedir justicia. Y todos los días venía, hasta que el juez injusto estaba cansado de ella. Dice, déjame hacerle justicia a esta viuda para que yo no pierda la cabeza y haga algo contra esta viuda. ¿Y qué hizo? Le hizo la justicia porque ella venía todo el tiempo. Dice, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no hará justicia con sus hijos? Es decir, que Dios va a hacer justicia, pero Dios tiene que ver tu seriedad con Él. Dios tiene que ver de que tú sí quieres esa libertad. Dios tiene que ver que tú quieres ser libre para adorarle, para servirle, porque tú le amas a Él. Tú le amas a Él. Nadie llega a una posición alta a no ser que pase por todos los procesos de abajo. A no ser que soborne, por supuesto. Hay gente que soborna y llega a las alturas, pero no. Pero cuando tú llegas por tus méritos, tú tienes que pasar un proceso primero para poder llegar al mérito donde estás. Entonces, tú debes hacer lo mismo en el mundo espiritual. El mundo espiritual es lo mismo que el mundo físico. Si usted quiere llevar a su nivel espiritual a un nivel grande, donde Dios lo puede usar a usted, donde usted pueda ser la boca de Dios, donde Dios te use para liberar a otro, para apoyar a otro, para que salgan del pecado, usted tiene que pasar por abajo. Usted tiene que haber vivido esas experiencias. Usted tuvo que haber sido liberado para que pueda hablar para que otros sean liberados. O para que Dios te use en esas liberaciones. Pero la mayoría de las veces, las personas que verdaderamente buscan al Espíritu, las personas que están constantemente orando por cada situación, reciben la liberación totalmente del Espíritu de Dios. La reciben totalmente del Espíritu de Dios. Lo que tienen que aprender es a orar con el corazón.
porque la palabra de Dios dice que un corazón constrito y humillado, Él no desprecia. Él no desprecia, es decir, que tú estás contristado, humillado delante de su presencia, Él no te va a despreciar. La palabra de Dios no vira vacía, dice sin producir efecto para lo que Él envió. Ya le escribió, Él va a cumplir con esa palabra. Lo que pasa es que nosotros no entendemos muchas veces las cosas espirituales y somos muy fáciles de engañar en el mundo espiritual. Pero cuando ya tenemos la verdad, nosotros lo único que tenemos que usar son las llaves para abrir las puertas. Las llaves que es la palabra de Dios, usarla y vivirla. Por eso que David, el Señor, mira, David cuántas cosas hizo. Cuántas cosas hizo y se equivocó, tomó la mujer de Uría, mandó a matar a Uría, todas las cosas. Pero seguía siendo el corazón como, dice, el corazón de David es como el mío, decía siendo el Señor, que su corazón, Dios amaba el corazón. Pero ¿por qué tú crees que el Señor, a pesar de que David cometió errores y pecados, Dios decía que lo amaba a David? Porque David cuando cometía un error se arrepentía de corazón genuinamente y no volvía a hacer lo mismo. No volvía a hacer el mismo pecado, se arrepentía, se contristaba delante de la presencia de Dios y Dios lo liberaba. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, esa enseñanza, la contristarte. Cuando Pedro negó al Señor Jesús, porque el Señor le dijo, cuando el gallo cante 3 veces, Pedro, tú me negarás. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando eso pasó, que Pedro lo negó, dice que él fue y lloró amargamente, se arrepintió, lloró amargamente. Y ahí fue donde Pedro recibió la libertad. La libertad porque se arrepintió de corazón y Dios lo liberó. ¿Y quién era Pedro? Un discípulo de Dios, hermano. Te das cuenta que todos hemos fallado a Dios. Pero lo más lindo que tenemos es que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él vino a consolar, a instruirnos en justicia, a enseñarnos, a darnos consuelo. En eso está el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas personas le abren el corazón al Espíritu Santo? Si la mayoría de los lugares son los proyectos de hombre y el Espíritu Santo lo dejan afuera, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Y esto es un problema. La salvación no radica, hermanos lindos, hermosos, en que tú vayas a oír un sermón y te sientes en una iglesia. La salvación radica en que tú estés lleno de espíritu y libres. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y libre, usted no peca. Ya usted es la simiente de Dios, la simiente de Dios no peca. Eso es la base para que el pueblo crezca, es la base de tu libertad, es tu alma. Cuando tu alma está siendo liberada, todo lo demás se libera. Todo lo demás queda liberado. Y usted ore por todo, usted ore por los pecados, por el área que está débil, ore por cualquier cosa que sus ancestros hayan apartado en la vida de usted, para que eso sea roto en el nombre de Jesús, quebrantado por el Espíritu Santo, y ore también por cualquier actividad demoníaca que ha sido enviado en contra de usted, hechicería, brujería, lo que sea. No sé cuál es la vida tuya, la condición tuya, también eso oprime mucho el alma. Hay muchas personas que hoy son prósperas y mañana tú los ves desastrosos, hasta se vuelven mendigos en la calle. ¿Por qué? Porque muchas veces fueron cosas que le hicieron a esa persona. Entonces, muchas veces puede ser a través de eso, la mayoría de las veces por los pecados que usted comete y los ancestrales. Usted tiene que orar generalmente para que usted quede libre en el alma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vive vacía. La palabra de Dios dice que el alma que pecar, esa morirá. No dice el cuerpo. El cuerpo, claro que se va a quedar en la tierra. Cuando usted parte, el cuerpo se queda. O lo queman o lo entierran. Pero su cuerpo no va con usted. El cuerpo va a ser levantado en la resurrección. Dios dará un cuerpo nuevo a cada alma. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en el alma. Enfóquese en el alma. Deje las vanidades. Deje las cosas que a Dios no le agrada. Su alma es la que importa. Esa es la que decide a dónde va a pasar el resto de la eternidad. Y tiene que estar libre para que todo lo demás. Dice que si todo lo que está dentro está lleno de luz, todo lo de afuera está lleno de luz. Pero si todo lo que está dentro está lleno de tinieblas, todo lo que está afuera está lleno de tinieblas. Entonces, les dejo esta palabra para que ustedes mediten, para que ustedes empiecen a orar, porque ustedes son unos guerreros de Dios y yo sé que ustedes tienen el conocimiento y ustedes van a orar. Hay muchas cosas, hay muchos temas en estas páginas. Hay muchos temas, muchos videos que pueden explicarles todas las cosas. Oren, oren y empiecen a buscar la libertad en su alma. En el área que usted está esclavizado, ore. Y hasta que usted no sea libre, no suelte la oración.
Dígale al Espíritu Santo, libértame. Ore todos los días. Esto es que no voy a orar hoy y mañana no oro, ni pasado oro. Eso es diario, hasta que usted sea libre, hermano. Y lo que le estoy hablando, se lo estoy hablando con base, por experiencia propia. Si hay libertad, si usted la quiere buscar en el Espíritu, Él es el único que te puede libertar. Nadie más te puede libertar a no ser que tú vayas a una iglesia donde el pastor haga liberaciones y otra cosa, que sea un hombre santo para que no se le transmita ningún espíritu a usted. Hay hombres santos en estos tiempos, yo lo creo que sí lo hay, como hay también hombres que no están bien y están predicando, pero bueno, usted tiene que tener el discernimiento del Espíritu Santo para saber lo que el Espíritu, a dónde el Espíritu Santo lo va a guiar. Pero para mí, lo más importante es tú y el Espíritu Santo. Para mí, eso es lo que yo siempre he enseñado al pueblo de Dios, siempre le he dicho, el Espíritu Santo. ¿Por qué la palabra de Dios dice, ya no necesita que nadie os enseñe? Porque el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Si el Espíritu Santo no nos da el discernimiento, nos metemos en situaciones muy, muy difíciles. Pero cuando el Espíritu Santo te da el discernimiento y te dice, espérate, usted está oyendo la voz, lo más importante es que usted oiga la voz de Dios, que usted oiga al Espíritu Santo cuando le hable, usted se mete en menos problemas. Cuando hacemos caso omiso a Él, nos metemos en tremendos eventos terribles que después cómo salimos de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, nos enseña todas las cosas. ¿Usted quiere recibir liberación? El Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber algo o está pasando y atravesando una situación? El Espíritu Santo le va a decir. Pero deje de hablar tanto y pide más, oír a Dios y pedirle la ayuda que usted necesita. Y usted va a ver que esta palabra lo va a liberar. Busca al Espíritu Santo, pídele que lo llene, pídele que le hable. Pídele que lo libere esas áreas de su alma que están esclavizadas. Usted va a ver la gloria de Dios. Esta es la clave para que tú quedes libre. Te amo, hermano lindo, hermoso, precioso, y sé que Dios te va a liberar. Que Dios, si pones por obra esto que te estoy enseñando, Dios te va a liberar. Te amo. Shalom.